Algo más para la enseñanza de los patrones y regularidades en primero y segundo año básico. En esta cápsula vamos a abordar el siguiente objetivo: reflexionar acerca de estrategias didácticas específicas para la enseñanza y el aprendizaje de patrones y regularidades. ¿Qué encontraremos en esta presentación? Vamos a encontrar estrategias didácticas específicas y diversas y de cómo abordar la enseñanza para el aprendizaje de patrones y regularidades en primero y segundo año básico. Algunos de los aspectos por los cuales es importante el trabajo con patrones desde los primeros cursos educativos son: ayuda a superar las dificultades en el álgebra que presentan los estudiantes en niveles educativos superiores. Los patrones son una de las primeras experiencias en el trabajo de las matemáticas en el que se introducen nociones algebraicas. Los estudiantes, a partir de los primeros cursos educativos, pueden llegar a describir verbalmente regularidades que se observan en tareas de patrones. Facilita el desarrollo de un pensamiento matemático más abstracto en los niveles superiores, como es el pensamiento algebraico. Los patrones se clasifican en tipos diferentes. En primero y segundo básico se suelen trabajar los patrones de repetición y los patrones de crecimiento y decrecimiento hasta el 20. Los patrones de repetición son aquellos que tienen una secuencia de elementos que se repiten constantemente. Tal como se muestra en la imagen, la secuencia de elementos que se repite es círculo verde y cuadrado rojo. Esta secuencia de elementos se denomina núcleo. Estos patrones tienen característica cualitativa. Los patrones de crecimiento y decrecimiento son aquellos que aumentan o disminuyen en forma sistemática, produciéndose una expansión o reducción en su núcleo. Como se muestra en la imagen, el núcleo aumenta de uno en uno, o de decrecimiento, el núcleo disminuye de 2 en 2. Estos patrones tienen características cuantitativas. En primer año, son diversas las actividades con patrones que se pueden llevar a cabo, y para promover su desarrollo, aconsejamos emplear diversos sistemas de representación: concreto, pictórico y simbólico. Las actividades son las siguientes: explicar patrones identificados. Consiste en que los estudiantes relaten con sus propias palabras lo que han identificado en un patrón de repetición. Esta actividad ayudará a los estudiantes a comprender la naturaleza repetitiva de los patrones. Las actividades del manual del estudiante de primero básico son propicias para que los estudiantes expliquen patrones identificados. Leer y describir patrones. Consiste en que los estudiantes señalen y nombren los elementos del patrón de repetición. Esta actividad permite a los estudiantes identificar el cambio de atributos de los elementos, el número de elementos y el núcleo del patrón. Algunas preguntas que se relacionan con esta actividad son: ¿cuáles son los elementos del patrón? ¿Qué características o cualidades tienen los elementos? Y una pregunta que alude al núcleo del patrón: ¿cuáles son los elementos que se repiten? Extender un patrón. Alude a que los estudiantes continúen la secuencia siguiendo el patrón identificado. Una pregunta que orienta este trabajo es: ¿cómo continuarías la secuencia?
hallar la regla de formación del patrón. Implica la generalización del patrón. Las actividades de describir y extender patrones permiten la generalización del patrón. En este curso educativo se debe fomentar la generalización verbal por medio de preguntas como ¿cómo lo haces siempre para continuar la secuencia? Y en este caso, ¿cómo lo haces siempre para continuar la secuencia? Identificar elementos omitidos. Se centra en que los estudiantes identifiquen aquel elemento que se ha omitido en la secuencia. Para ello, es necesario que el estudiante haya identificado el patrón previamente. En segundo año, se promueve el trabajo con patrones cualitativos de repetición inicialmente para luego pasar a los patrones cuantitativos de crecimiento y decrecimiento. Para diseñar las actividades, se debe considerar el ámbito numérico hasta el 100. Entre las actividades se destacan las siguientes. Crear una secuencia siguiendo un patrón. Puede ser con recortes de objetos, animales, figuras, letras o números, el cual deben explicar. Extender un patrón creciente o decreciente. Encontrar elementos faltantes en un patrón, tal como las actividades que aparecen en el programa de estudio de segundo básico. Por su parte, es importante que en este nivel educativo los estudiantes puedan identificar el patrón y generalicen de manera verbal. Una tarea interesante es aquella que se enmarca en el contexto funcional del álgebra. Por ejemplo, a los estudiantes se les puede plantear el problema que mostramos a continuación. Se sugiere que los estudiantes manipulen material concreto, por ejemplo, cajas y fichas para representar a las mesas y las sillas respectivamente. Representaciones pictóricas donde los estudiantes hacen dibujos respectivos y representaciones simbólicas para cuando las cantidades por las que se preguntan son grandes, por ejemplo, encontrar las sillas para 20 mesas, para 30 mesas u otras cantidades. Fomente siempre la generalización con preguntas tales como ¿cómo lo sabes? ¿Cómo calculas siempre la cantidad de sillas? ¿Qué necesitas saber para calcular la cantidad de sillas? Si no sabes la cantidad de mesas, ¿cómo podrías calcular la cantidad de sillas? Como docentes, en la enseñanza para el aprendizaje de patrones, debemos procurar iniciar el trabajo con patrones cualitativos, repetición, y continuar con patrones cuantitativos, crecimiento y decrecimiento. Realizar actividades de observación del entorno, del arte y otros contextos para identificar patrones y regularidades. Fomentar la generalización verbal en los estudiantes. El uso por parte de los estudiantes de sistemas de representación variados, concreto, pictórico y simbólico, para una comprensión más profunda del objeto matemático en cuestión.